La clase del día de hoy vamos a empezar a ver las aplicaciones con diodo. Aplicaciones con diodo, una de ellas es utilizada mucho para crear fuentes en continua, partiendo de fuentes en alterna, es decir, una onda alterna, una onda senoidal con cierta amplitud y cierta frecuencia. Cuando la transformas o reduces ese nivel de tensión para tener tensiones que se puedan manejar en continuo. Entonces vamos a ver el concepto de la fuente, el concepto del transformador, conceptos que ustedes han visto ya en circuitos, pero que lo vamos a manejar para poder conectarlos a un diodo y una carga y ver cómo nosotros interpretamos la señal que se rectifica, porque al final obtenemos una señal con un semiciclo positivo, es una señal continua y pulsante, y lo vamos a ver en un modelo que vamos a crear en MATLAB Simulink. Para crear el modelo MATLAB Simulink, nosotros abrimos el programa de MATLAB y después podemos, una vez abierto el programa en MATLAB, tenemos el botón que viene asociado a la librería de Simulink para crear modelos en Simulink. Okay. Creamos un nuevo modelo. Perfecto. Y a este nuevo modelo le vamos a, a incorporar los elementos necesarios para crear ese rectificador. Entonces, para eso utilizamos la librería del Cinescape en SimPower System, Specialist Technology o tecnología especializada. Y de aquí tomamos cada uno de los elementos. El primer elemento que tenemos que tomar es el elemento del Power Wheel, que es necesario para poder correr simulaciones de SimPower System en MATLAB Simulink. Entonces se lo sumamos, le damos botón derecho y le damos Add to al archivo. Igual la fuente en voltaje AC, la sumamos al archivo y tomamos los elementos, los cuales van a ser un transformador lineal, sumamos al archivo, una carga, una rama serie RLC y le damos sumar y tierra, sumamos el valor de tierra. También tenemos que considerar un voltímetro para hacer mediciones y en elementos de electrónica de potencia el diodo. ¿Ok? Hay un bloque que debemos crear que tiene Simulink también en la parte de mediciones para calcular el valor promedio de una señal. ¿Ok? Entonces ese lo sumamos para poder hacer el equivalente en continua de la señal que estamos monitoreando. ¿Ok? Y tomamos también la- de los, de los bloques básicos, tomamos el Puck Selector para seleccionar las señales que leen el diodo. Tomamos una señal MUX para integrar dos señales y el osciloscopio. ¿Ok? Entonces con esto nos vamos a el archivo. ¿Ok? Y lo empezamos a elaborar. Separamos cada uno de los bloques y lo integramos. Ok, entonces lo colocamos acá y tenemos acá primero la fuente de voltaje. La fuente de voltaje la identificamos como B sub S, le damos un valor de amplitud que viene dado por los 220 voltios por la raíz de 2. Es decir, tomamos un valor RMS de 220 y lo multiplicamos por raíz de 2 para hacer el voltaje pico a la frecuencia de 50 Hz. Aplicamos OK. Este transformador lineal de 3 devanados, deshabilitamos el tercero y nos quedamos con 2 devanados. Va a ser un transformador de 200 voltiamperes a 50 Hz, donde en el lado primario va a tener 220 voltios y en el lado secundario 25 voltios. Le damos Apply y OK. OK, entonces tenemos nuestro transformador. Conectamos el transformador a la fuente y
aquí también de este lado conectamos el voltímetro que va a medir el voltaje de la fuente. ¿Okay? Para conectar simplemente esperamos que se haga la cruz, conectamos y luego conectamos cuando se haga la cruz acá, o sea el punto acá. Se hace la cruz y conectamos cuando esto apretando botón derecho. Conectamos el diodo lo conectamos a la salida, verificamos cuál es su voltaje umbral, dejamos el 0.8 y aquí tiene habilitado para un puerto de mediciones, lo dejamos habilitado para medir las corrientes de voltaje en ese diodo. Lo conectamos y aquí vamos a conectar una carga resistiva, por lo tanto conectamos a la carga resistiva un valor de R de carga. Esa R de carga es una resistencia de 1 kilo ohmio. Aplicamos, ok, y conectamos en sus puntos, en los dos puntos. Este valor de tierra no es necesario. Y conectamos el medidor acá, perfecto. Y esta no es una MUX, así una MUX. Conectamos un voltímetro en el transformador. Voltímetro en el transformador y conectamos un voltímetro en la carga. Voltímetro en la carga. Un voltímetro en la carga. Ok. Entonces, esto lo conectamos acá y el otro lo conectamos acá. Ok. Entonces, la salida del voltímetro la conectamos para que mida el valor promedio de una señal. Y ok. Perfecto. Nos quedaría solamente la parte de mediciones que lo desarrollamos acá. Quitamos estas dos señales y colocamos la corriente del diodo y la tensión del diodo. Perfecto. El osciloscopio va a medir 5 señales. 1, 2, 3, 4 y 5 señales. Esas 5 señales nosotros en los ajustes del osciloscopio definimos un número de abscisas igual a 5 y que contenga las leyendas. El histórico lo liberamos para que tenga más de 5000 puntos. Le damos Apply, OK. Perfecto. Y ahí tenemos configurado nuestro osciloscopio. Hacemos una apertura y conectamos cada una de las señales. OK. Tiramos un poco acá. OK. Entonces, conectamos cada uno de ellos. Perfecto. Para que se vean las leyendas, aquí colocamos voltaje de carga, le damos doble clic a la línea, al conector y le colocamos un nombre. Aquí es el voltaje del transformador y aquí es el voltaje de la fuente. Importante, cuando vayamos a calcular el valor promedio, ajustar la frecuencia a los 50 Hz. Ok, entonces tenemos nuestra resistencia de 1 kilo, revisando todo, nuestro diodo con un voltaje umbral de 0.8, nuestro transformador de 220 a 25 voltios a 50 Hz, nuestra fuente a 220 por raíz de 2 picos con 50 Hz. Ok, guardamos el archivo, vamos a guardarlo como un rectificador de onda, de media onda con un diodo. Ok, guardamos nuestro archivo. Ajustamos el tiempo de simulación a 3 ciclos, lo cual significa que es 3 entre 50 el tiempo, o sea, 3 ciclos de onda.
de 50 Hz es 3 entre 50 y corremos la simulación. Ya la simulación corrió, compiló y corrió. Podemos ver el osciloscopio, las señales de salida. Esto lo ponemos un poco más grande para que se pueda ver mejor y para poder ajustar las señales en el tiempo en autoescala para poder ver todas las señales de salida. Entonces tenemos las señales de salida, podemos ver que el rectificador de media onda se comporta, el diodo polariza en directa en un semiciclo positivo y en inversa no conduce en un semiciclo negativo. Por eso tenemos que la corriente en la carga es positiva pulsante, es decir, es continua porque no cambia de sentido, no tiene valores positivos o negativos, sino tiene solamente valores positivos, pero es pulsante porque solamente toma media onda. ¿Okay? Aquí podemos comparar, si nos acercamos un poco, podemos comparar el voltaje pico de la señal del voltaje de carga con respecto a la tensión equivalente en continua. Entonces podemos ver que el voltaje pico es aproximadamente 35 voltios y el voltaje en continua es aproximadamente 11 voltios. ¿Okay? Es decir, que prácticamente es, como lo vemos en nuestros apuntes, lo vamos a ver en nuestros apuntes, el valor en pico, el valor en continua, equivalente en continua es el valor pico entre pi. ¿Okay? Entonces, en resumen, nosotros podemos obtener una señal en continua pulsante con este rectificador de media onda y donde su valor equivalente en continua es el valor pico de esa onda que obtenemos dividido entre pi, entre 3.1415. ¿Ok? Bueno, esto es todo en este video. Lo dejo a continuación para la segunda parte con otra aplicación.